Listo, continuamos. Entonces, la cuestión, por ejemplo, de los muros que van a llegar a soportar la cubierta, ¿sí? Pues obviamente la cubierta siempre va a ser en el último piso. Se supone que deben venir desde el primer piso, ¿sí? Correctamente. En la cuestión de discontinuidad de vertical, es de que, por ejemplo, los muros del primer piso no corresponden con los muros del segundo piso. Les estaba diciendo que no es que eso de una vez se vaya a caer, no, porque normalmente pues ya hemos aprendido de que las viguetas asumen una carga por área, ¿sí? Y pues se supone que lo que nosotros le coloquemos allí será muros y particiones, que es una de las referencias que para, para generar las cargas de diseño se tienen precisamente para estos elementos. Entonces, no es que quiera decir específicamente eso, pero definitivamente que no haya nada debajo quiere decir de que esta estructura como tal, esa placa, esas columnas, esas vigas y demás, deben estar acondicionadas para poder soportar perfectamente eso. Es decir, que tengan una carga como muy puntual, ¿sí? Muy específica en esta zona donde no tiene absolutamente nada de muros allí, ¿sí? A eso es a lo que estaríamos haciendo referencia. ¿Qué es lo que habría que, pues para que fuese, digamos, una construcción cumpliendo la continuidad? Pues simplemente que esos muros desde abajo continuasen en el segundo piso.
Entonces, en ese caso, pues sí estaríamos cumpliendo precisamente con la premisa de que los lineamientos de esos muros desde el primer piso continúan en el segundo piso, ¿sí? Ahí vemos, por ejemplo, los ejes que corresponden. Eso es precisamente el concepto de continuidad vertical. Y la continuidad horizontal es que pues, estos elementos no queden, digamos, cortados por acá. ¿Cómo así? Los que tenían con donación de impuestos. ¿Sí? Entonces es esto, que no exista un amarre, que no continúe de pronto todo ese muro. Pues ustedes dirán, ah, bueno, y entonces las casas donde tienen tremendos ventanales, ¿qué pasa ahí? Pues una vez más, en esos casos, la estructura tendrá que asumir específicamente esa discontinuidad en esos muros. Lo otro es que tienen que haber pares. Entonces, por ejemplo, si nosotros no tuviésemos si nosotros no tuviésemos en esta dirección ningún muro y lo tenemos por aquí. Es necesario que también sean, digamos, que tengamos muros enfrentados o paralelos para poder, lo que ya hemos aprendido, garantizar precisamente lo que es digamos, solventar ese problema cuando vengan sismos en la otra dirección. Entonces, todo esto va a ayudar precisamente a solucionar ese problema. Bien, criterios básicos para una unidad estructural. Entonces, la separación constructiva exige muro doble, el cual puede tener cimentación compartida o separada, según haya desnivel o no entre pisos. Esto es cuando se tiene, digamos, una urbanización y esto hay algún momento donde sí pueden tener, digamos, varias edificaciones adosadas, pero después de cierto número, obligatoriamente tendrán que hacer un corte, ¿sí? Y eso es a lo que se refiere esto con ciertas juntas, y eso es una junta definitivamente, ¿sí? La unidad estructural se selecciona teniendo en cuenta los siguientes criterios. Debe tener una longitud menor a 3 veces su ancho, ¿sí? Entonces, normalmente la configuración de los hogares tiende a ser de esa forma. No necesariamente es que el frente tenga que estar por el lado más largo, casi siempre es al contrario, por el lado más corto, para poder desarrollar, digamos, una buena configuración de espacios en las edificaciones. Pues eso ya es más de arquitectos que otra cosa, pero en general, de todos modos, para que se pueda desarrollar muy bien, esa es una buena opción. Normalmente esto de que existan puertas, las puertas en la mitad, generan
de una vez un tipo de espacio, lo que se denominan corredores, ¿sí? Pues limitan mucho una buena distribución de recintos. Entonces, normalmente nosotros las puertas siempre vamos a tender a ubicarlas hacia algún rincón, izquierdo, derecho, según sea el caso. Normalmente genera problemas, a no ser de que tenga muy buena extensión la edificación, que se configuren puertas exactamente en la mitad. ¿Sí? No necesariamente es así. Para el caso, dentro de lo que es cómo o dónde deben ir, por ejemplo, esas juntas y diseñar de pronto qué hay que hacer para poder separar o aislar algunos elementos, pues tienes como ciertas condiciones. Entonces, cuando hay cambios de nivel, cuando hay cambios de paramentos, entiéndase paramento, de pronto es más fácil identificarlo acá. Un paramento es ese alineamiento que va a tener respecto de las otras edificaciones. Es decir, mirándolo en esta, esa guía, ¿sí? Eso es lo que viene siendo un paramento. Es decir, de los paramentos, y eso está delimitado desde el punto de vista urbanístico, esta edificación no podría, por ejemplo, haber hecho esto, ¿sí? Eso es salirse del paramento. Entonces, un paramento es un hilo, es decir, un alineamiento máximo que deben tener todas las edificaciones, digamos, configuradas en una unidad estructural. Entonces, en cualquier cuadra típica, nosotros vamos a observar normalmente de que todas están así. Si hay algún vecino de esos que no faltan, que construyen saliéndose de allí, primero, ¿qué problema genera? Genera de que le está robando iluminación y ventilación natural a sus vecinos colindantes, es decir, a los vecinos que tenga a los lados. Adicional de eso, seguramente se está tomando parte de terreno que no le pertenece, ya no es del lote de él, sino que es del común, del común, es decir, un espacio público. Por ejemplo, lo que son los andenes, ¿sí? O incluso dentro de una vía, ¿sí? Casos se han visto. Entonces, a eso es que se hace referencia respecto del término paramento. Profe, una pregunta. ¿Sí? Y respecto a eso, pues es que no sé, quería comentarle de pronto, digamos, el caso aquí en Piedecuesta hay la carrera sexta que es muy transitada, ¿sí? ¿Sí? Pero entonces hay un problema que pues por lo mismo de que, digamos, hay vendedores ambulantes y toda esa cuestión, yo me he dado cuenta que esa carrera sexta tiene unos andenes extremadamente reducidos, o sea, muy pequeños. Eso de casualidad no tendrá que verse, digamos, con que de pronto las personas estén abarcando eso y que usted diga que se hayan, o sea, no sé si de pronto se hayan salido de su adenda o algo, el tamaño de los... Puede ser que alguno cogió y se salió. Supongamos que el primero que construyó fue este. Y digamos la delimitación de donde vendría estando el andén realmente original. O sea, es como si el primero haya, o sea, se haya pasado de Exacto, ahí hubiese para abajo estado y luego ahí. que Y ya, pues ya que este construyó y se salió, supongamos sí, que el andén realmente empezaba desde esta guía. Vamos a intentar hacer un dibujito con eso. Supongamos eso, que el andén originalmente era ahí. ¿Sí? Y a este señor le dio por construir acá y después vinieron a construir todo el resto. Pues como este se salió del paramento y empezó a invadir la zona común, la zona pública del andén, pues perfectamente los otros empezaron a hacer lo mismo. Ojo, no porque alguien cometa un delito, los otros están exentos de cometerlo,
Pero esto es común de que se presente, sobre todo de años atrás, cuando la exigencia de curadurías urbanas no era tan responsable. Ahora sí es muy diferente. Y en este caso, por lo menos todo lo que son nuevas urbanizaciones y demás, algo que cuidan muchísimo precisamente es lo que vienen siendo los retiros. De hecho, normalmente para una edificación tiene que tener la zona de andén, si viene la vía, Sardinel, andén, y después tiene algo que se denomina, que ya le pertenece al lote de la edificación, pero se denomina antejardín. Entonces tiene que tener un retiro mínimo de 3 metros, es decir, estas casas que salen directamente sobre el andén, esto realmente no cumpliría, no estaría cumpliendo con las normativas desde el punto de vista de curadurías urbanas, es decir, con la normativa urbanística. Entonces, pues, pero depende si estas construcciones tienen mucho tiempo antes de que sacaran de verdad esas leyes y demás, y que empezara a generarse una explosión demográfica, cosa tal de que empezaron a construir muchas más viviendas, pues de pronto en esos casos en particular se hacen ciertas excepciones. Puede ser eso específicamente allá, porque pues la carrera sexta no es que sea algo nuevo ni nada por el estilo. Entonces, puede ser que en algún momento haya ocurrido esto, ¿sí? También si son muy antiguas, pues los andenes tendían a ser única y exclusivamente para poca gente, entonces no había necesidad de generar, digamos, unos espacios de andenes más o menos de 1,50, sino con 50, 70 centímetros tenían. Pues entre más gente ahora, pues más complicado es. Entonces, tantos desplazamientos, toda esa explosión demográfica genera también ese tipo de situaciones. Y por ello, ahora la relevancia de lo que son las curadurías urbanas o lo que tenga que ver con la reglamentación de urbanismo. ¿Sí? Eso sería. Listo, profe. Gracias. Bien. Entonces, entendido lo que tiene que ver con los paramentos, también cuando se presenten cambio de número de niveles, cambios en topología de la unidad arquitectónica. ¿Qué es una topología? Es decir, que si alguna es cuadrada, de pronto la otra tiende a ser triangular, como para poner un caso que me entiendan rápido el concepto, ¿sí? Cuando ocurre esto, cambios en paramentos, si el saliente es superior al 25% de la profundidad, ¿sí? Hay que definitivamente generar juntas allí. Al diseñar una vivienda se debe tener en cuenta conformar los espacios como si fueran cajones rígidos. No pueden tener de largo más de 3 veces el ancho, ¿sí? Eso, pues, es un concepto, digamos, desde el punto de vista para viviendas de 1 y 2 pisos típicas, donde no, obviamente por la condición socioeconómica, no requieren de muchísima inversión o tampoco tienen acceso a mucha inversión para eso. Entonces, hay que, digamos, limitarlo o ajustarlo a las condiciones. Entonces, según las condiciones, pues la forma más fácil y económica, pues es desarrollarlas de esta forma. Obviamente, desde el punto de vista arquitectónico, pues le falta muchísimo en materia de desarrollo, ¿sí? Incluso no necesariamente tendría que tener muros, sino única y exclusivamente algunos recintos. Pero eso ya es una cuestión muy particular, muy específica para ese tipo de viviendas. Una planta de una edificación muy larga con relación al ancho no cumple con ese requisito, ¿sí? El de 3 veces el ancho. A continuación vemos algunos ejemplos de lotes que cumplen esa condición. Entonces, si un lote mide 3 metros de frente, el fondo máximo que podemos darle a la unidad estructural de una sola vivienda, sin realizar juntas de construcción, será de 9 metros. Es decir, 3 de frente por 3 veces el ancho. De ahí sale el numerito simple. O si un lote mide 5 metros de frente, pues el máximo de fondo de la unidad estructural será 15 metros, ¿sí? Una vez más, ahí no hay necesidad de realizar las juntas. Es decir, no hay que separar en una vivienda, en una configuración de una casita, supongamos en esto,
no es que dentro de la misma configuración estructural haya que generar un espacio, no. En este caso no hay necesidad de eso. Pero cuando se realiza una unidad estructural compuesta por varias viviendas que tienen igual diseño arquitectónico, ¿sí? Una cuadra, una manzana típica, se puede construir máximo 30 metros sin colocar una junta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues si es de ese tipo de urbanización, donde normalmente incluso comparte cimentaciones, tendrán que tener en cuenta eso, que máximo 30 metros y tendrán hasta ahí que generar lo que son, por ejemplo, cimentaciones compartidas o muros compartidos. Y definitivamente ahí se tiene que presentar entonces algo como lo que observamos en esta gráfica, en esta fotografía. ¿Sí? En esos casos. Entonces, cuando estén mirando de pronto que puedan salir por cuestiones de bioseguridad, intenten mirar a ver si al menos sí se evidencia algo de eso, donde vean que es una urbanización, ¿sí? Y la junta tendrá el ancho mínimo de 2.5 centímetros, ¿sí? Por cada piso construido. Es decir, si son 2 pisos, ¿cuánto debería ser? 2.5 por cada piso. Por cada piso. Si son 2 pisos. 5. Correcto, exactamente, muy bien. Está volando. Y se colocan las juntas más o menos en estas zonas, ¿sí? Entonces, precisamente donde sea que esté delimitando muros, que esté delimitando, por ejemplo, cimentaciones compartidas, ¿sí? Y todo lo que estamos viendo respecto de... Ahí decía que no se colocaba junta en el plano de atrás. No tiene junta ahí en los muros pues, que conectan varios muros, por decirlo así. O sea, ahí en el plano anterior que decía no tiene junta, eso me quedó ahí como... ¿Acá? Sí. Sí, pues precisamente no, para el caso de esta, pues se supone que ya o sea, para esta medida de configuración no habría necesidad, ¿sí? Si cumple específicamente eso de lo de 3 veces el ancho. Pero si esto, digamos que de aquí a acá tuviese más de 30 metros, ¿sí? Hasta 30 metros, de ahí para allá, obligatoriamente aquí tendría que ver la separación de junta entre toda esta zona y esta nueva, digamos, ese nuevo inicio de otra tanda de viviendas. Eso normalmente se ve. También típico que de pronto lo puedan observar en unas urbanizaciones, digamos, donde no generan toda una nivelación, es decir, a generar que todo sea plano, sino que de pronto es en ladera, ¿sí? Tiene cierto talud. Entonces aprovechan los mismos desniveles del terreno, generan un terraceo. Entonces, en esos desniveles, obligatoriamente, cuando haya cambio de nivel, pues algunas viviendas van a quedar obviamente por encima de otras. Claro que sí, pues está el terraceo, hagan de cuenta una escalera, unos parados en un escalón y otros en otro. Entonces siempre se va a notar esa diferencia. Allí debería precisamente generarse una junta. En cada separación, ¿sí? En esas separaciones. Ahora, si lo que están haciendo es, por ejemplo, 5 casas, ¿sí? O 3 casas en una de esas terrazas, pues en ellas, si no son más de 30 metros, pues ellas dentro de ellas no van a tener en la junta. La junta la tendrán de nuevo es cuando haya ese cambio de nivel a la siguiente tanda de edificaciones. Ingeniero, esto, en Bogotá, cuando tuve la oportunidad de ir a Bogotá, se presentó eso, o sea, había una urbanización, era así como si es escalonada, y la mayoría de apartamentos empezaron a ver grietas en las paredes.
No sé Ah, si no, diría, y eso, pero eso de las grietas no necesariamente tenía que ser por falta de juntas, sino muy seguramente que no hicieron bien el estudio de suelos y el tipo de sí, cimentación de pronto no fue la adecuada. y se tuvo que desalojar todo el conjunto. Sí, claro, sí, eso pasa. Eso pasa cuando empiezan a construir a la loca, es decir, sin tener una base técnica sólida para poder generar lo que son los diseños. Bien, vamos a adelantar rapidito y para ir los últimos minutos y unas fotografías de pronto y un videito que hice ayer en una hora para que entiendan o refuercen bien la cuestión de lo que tiene que ver precisamente con los aceros de refuerzo en lo que tiene que ver con vigas y demás. Por lo menos lo que hemos visto hasta el momento. Recordamos que vimos en algún momento los vanos, eso que eran precisamente aberturas o huecos que se dejan sobre los muros para la colocación de puertas y ventanas, ¿sí? Para que las habitaciones reciban iluminación y ventilación natural, es decir, estos huecos, los típicos. Al dejar esos vanos se debe tener en cuenta que hay que dejar unos frente a otros, ¿sí? O sea, que queden simétricos y que cumplan con los siguientes requisitos. Ojo, esto es necesario que ustedes lo sepan, ¿sí? Ahorita ya vamos a entender qué significa cada cosa, y también entender que no es que se pueda colocar un espacio en una puerta y un espacio en una ventana como uno quiera y de las dimensiones que uno quiera. Entonces, haciendo referencia a eso, ahí nos explican precisamente qué significa cada una de esas létricas que tenemos ahí. Entonces, L va a ser completamente el ancho del muro. L1, para el caso, puede ser perfectamente lo que es el ancho de lo que vendría siendo el vano de la puerta. L2, lo que viene siendo el vano de la ventana. Eso que dice allí, digamos, H1, H2, pues son precisamente las alturas del vano de la puerta y la altura del vano de la ventana. H, pues la altura total de ese mismo muro donde estamos colocando esos vanos. Estas Ds son fundamentales para nosotros y esos son los machones, es decir, digamos, unos tramos de muro que deben existir, que se deben presentar. Entonces, D1 machón izquierdo, D2 machón derecho, D machón central, ¿sí? Y nos dice precisamente qué debe cumplirse para poder, digamos, solventar esos muros sin tener que hacer algo adicional, es decir, colocarle una estructura particular para eso. Entonces se debe cumplir esto, que L1 más L2 debe ser menor de L medios, es decir, que el ancho del vano de la puerta más el ancho del vano de la ventana deben ser menores que la mitad de todo el muro, ¿sí? Que H1 sea mayor que H2, ¿sí? La altura de la puerta es mayor que la altura de la ventana, en este sentido, ¿sí? Y que D1 y D2, es decir, el machón central, el machón derecho y el machón izquierdo, ¿sí? Machón central, este espacio, el machón derecho, este espacio, ¿sí? Justo hasta donde inicia el vano de la puerta, el espacio, el central, el que está entre el vano de la puerta y el vano de la ventana, y el siguiente, donde termina el vano de la ventana y hasta el final del muro. Deben ser mayores de 50 centímetros, es decir, este espaciado debe ser mínimo para el caso 50 centímetros. Es decir, esto no debemos tampoco pegarlo exactamente a cualquier rincón, ni tampoco, por ejemplo, eso que son las puertas, ventanas, que son muy comunes verlas en muchos hogares, donde este elemento está totalmente pegado aquí. ¿Sí? Entonces vamos a ver, listo. Si se presenta eso, ¿qué es lo que habría que hacer? Entonces, en esos casos, ¿sí? En esos casos, será necesario lo que tiene que ver con el confinamiento, es decir, generar columnas de confinamiento, viguetas tipo de dintel, y cuando estemos hablando de dinteles, en terminología técnica, siempre vamos a hablar de alguna viga
que está por encima de algún vano. Entonces, para el caso, una viga de Intel va a ser esta, que está por encima de lo que es el vano de la puerta. Aquí tenemos otra viga de Intel que está por encima de este vano, pero en este caso el vano es de la ventana. Ojo, para muchos casos, la misma placa, la misma viga de la placa, termina siendo o comportándose como la viga de Intel. Es decir, configura el espacio del vano, tanto de puertas como de ventana. ¿Que se puede? Sí, claro que se puede. ¿Cómo es que llama Pero eso? la mayoría de casas de un piso se utiliza así, ¿no? Sí, exactamente. Ya les envío el nuevo link, ya se va a cerrar esta sesión porque necesito dejarles unas cositas para que miren y hablamos un momentico de lo del parcial, que es la otra semana. Listo, ingeniero. Listo, ingeniero. Listo, ingeniero.